Gracias otra vez. Muchas gracias por el servicio. Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeras. Mi nombre es Magda D. y soy codependiente. Agradezco en esta noche a mi poder superior, que en mi caso es Dios, la oportunidad de servir, de hacer este servicio y de compartir con ustedes mi experiencia, fortaleza y esperanza. Y agradezco a mi grupo, a Code Catepec, por la invitación que me han hecho para compartir. No sé si haya personas que nos visitan por primera vez, pero para estas personas, estos compañeros que nos visitan por primera vez, les digo que si están ahora aquí, ustedes son las personas más importantes para la fraternidad y para el grupo en este momento. Que esta es su casa si así lo quieren. A mí me lo dijeron hace muchos años y aquí me quedé. Y aquí estaré, porque para mí ser codependiente toda la vida. Para mí ser codependiente es estar atenta, es estar receptiva y es estar aplicando el programa en todos los aspectos de mi vida. En CODA me cobijaron, en CODA me enseñaron a ser valiente y valiosa y aquí sigo, compañeras y compañeros. En este compartimiento solo expresaré lo que es mi experiencia. No representa cómo esta experiencia, cómo he transitado y cómo he aplicado el programa de los 12 pasos de codependientes anónimos en mi vida y cómo este maravilloso programa ha transformado mi vida. No representa a CODA como un todo lo que voy a compartir, ni en específico a un grupo. Y hoy platicaré un poco sobre lo que son los límites, pero esos límites amorosos. Cómo aprendí a transitar de los pseudolímites, cómo aprendí a esconderme, a formar muros en lugar de fronteras o en lugar de membranas permeables, cómo aprendí a reaccionar, a responder y no a reaccionar. ¿Y cómo pude entonces sí establecer límites para mí, pero desde el amor, desde la empatía, desde la compasión, desde esa mente serena y desde un corazón compasivo? No era fácil, no era fácil porque en algunas preguntas que yo me he realizado, y me encanta compartir porque me permite regresar a mis orígenes, me permite regresar a la infancia. Y es que me cuestionaba cómo me enseñaron en mi familia de origen, ¿no? Mis cuidadores primarios a establecer los límites o lo que son los límites. Y cómo, a partir de qué momento en mi vida fue que aprendí cómo establecer límites, pero además cuando empezaba a establecer los límites, eh, con mis exparejas, mis familiares, papá, mamá, mis hermanos, incluso con mi padrino, con mi madrina, con mis compañeros de trabajo, con mis ahijados, ahijadas, cómo es que yo me sentía, porque pues era abrumador cuando esto no acontecía. En mi familia, un poco de estos cuestionamientos es que cómo me enseñaron que son los límites. Pues durante mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, lo que yo sabía de límites eran pues mentadas de madre, era cállate, era no opines, no sirves, era el si quería hablar la boca, tú no nos importas, siempre el castigo, siempre el no eres importante, siempre el rechazo. Y la manera en que aprendí también en casa de poner límites o en la forma en que nos ponían límites, pues era a través de las agresiones físicas verbales y también a través de la ley del hielo. Te dejo de hablar y ese te dejo de hablar era una forma de mantenerme y de mantener a todos mis hermanos en una situación de aquí.
no pasan. De aquí se quedan, aquí te quedas sentadita, Piojito, aquí te quedas sin opinar, sin moverte, sin hablar, sin derecho a nadie, a nada. Y esa era la forma en que a mí me enseñaron a poner o me ponían los límites. Por supuesto, otros límites eran el no sales a jugar, el síndrome de la cenicienta. ¿Quieres salir a jugar? Tienes que hacer A, B, C, lavar los calcetines de todos tus hermanos, dejar la cocina impecable. Esos eran los límites para que después de que hagas eso, entonces sí merezcas, ¿no? La ley del merecimiento, la ley de no eres suficiente con lo que eres como niña o como ser humano o como un ser viviente y sintiente, sino que te tienes que granjear. Y esa palabra de granjear hoy me genera escalofrío, la tolero, pero fue con lo que crecimos. Y esos eran los límites. ¿Quieres esto a cambio de? Era un trueque, ¿no? Y si no me das esto, entonces te dejamos de hablar y no existes. Y además, pues te maltratamos y te golpeamos. Eso era la ley del hielo. Era la ley del león de la selva, del rey de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, la ley en que nos aplastó, me aplastó. Y cuando digo nos aplastó, hablo de mis hermanos, mis hermanas y a mí. Eso es lo que yo aprendí. ¿A partir de qué momento yo puse esos pseudolímites, ¿no? Porque entendamos, o yo entiendo como límite, y la literatura coda no hace definiciones, pero nuestra literatura, que es vasta y que es hermosa, refiere que los límites son esas fronteras que se establecen y que esas fronteras no son para los otros, son para mí. Entonces, cuando empiezo a poner los pseudo límites, pues hago exactamente lo mismo que me enseñaron. A ofender, a maltratar, a exponer a mis exparejas, a tolerar, por ejemplo, maltratos, golpes, humillaciones del papá de mi hijo. Y cuando él me maltrataba, me golpeaba, me sobajaba, bueno, cuando yo permitía el maltrato, el abuso, las golpizas, él, en ese momento yo qué hacía, pues aplicaba la ley del hielo, amenazaba con irme, agarraba a mi hijo, mis cosas y salía a caminar calles y calles, precisamente vivíamos en Coacalco, y, y él me alcanzaba. Y cuando me alcanzaba, él me pedía perdón y me prometía que me iba que iba a cambiar. Y algunas semanas, ¿no? Esta nueva luna de miel, y era amor y era ternura. Y si pasaba alguna situación nuevamente, pues volvían los golpes, los maltratos, el sometimiento y la ley del hielo. Soy experta en este laboratorio que se llama ley del hielo. Eso es lo que aprendí. Y es hoy, estando en CODA, aprendí que es la forma más violenta, agresiva, pasiva que existe. Entonces, así fue mi vida. Y lo que yo hacía ante ciertas circunstancias, yo no es que ponía límites, yo evadía. Y al momento en que yo me iba o me separaba o me quitaba o me alejaba de las personas, situaciones, circunstancias, cosas, lo único que pasaba es que generaba en mí un enorme resentimiento, odio, coraje, rencor, frustración, porque me iba, no me exponía, pero al momento de que no me exponía, tampoco lo trabajaba, tampoco lo enfrentaba y tampoco lo resolvía. Simplemente es, no me gusta, no me siento cómoda y me voy y me enojo. ¿Y eso qué generaba? Pues más enojo y más frustración en mí y más resentimiento hacia las personas. En este caso, pues eran los cuidadores primarios, ¿no? Mis padres o mis exparejas. Era una forma de poner un pseudolímite, alejarme desde el encabronamiento, desde la ira, era
y aplicar la ley del hielo, yo me ganaba un Oscar por una actuación de estas, ¿no? Por supuesto que me volví calculadora, me volví fría, me volví manipuladora, sabía en qué momento yo podía hacer enojar al papá de mi hijo, por ejemplo, para desatar su rabia, su ira, su encabronamiento y empezaban entonces las situaciones de golpes, de maltratos, de humillaciones. Y era un ciclo vicioso, un círculo vicioso del cual yo no podía salir y no me sentía a gusto. Eran realmente situaciones de mucho desconforto. Lo mismo sucedía en mi familia, poco nos enseñaron, por ejemplo, a convivir con primos, con tíos, con hermanos, porque siempre, siempre el límite era, tu tío no nos habló, pues ahora nosotros no le hablamos y entonces ya no lo volvemos a invitar a nuestras reuniones. Era una situación muy, y sigue para mis familiares, esta situación para ellos es normal, ¿no? Nuestra literatura dice que la codependencia, ¿no? Es una conducta compulsiva y profundamente enraizada, nacida en nuestro sistema familiar y que provenimos generalmente de familias disfuncionales. Y esta disfuncionalidad, pues yo la seguía aplicando de manera inconsciente en estos comportamientos compulsivos, porque al final era estar replicando, replicando lo que a mí me salía de manera perfecta y que tal vez de manera inconsciente también lo disfrutaba. Entonces, así crecí y así me comporté. Finalmente, ¿no? Cuando llego a CODA, me dicen que son estas, los límites son estas fronteras imaginarias, ¿no? Que nos van a rodear el cuerpo, la parte física, la parte sexual, pero también la parte espiritual, también la parte de los pensamientos, también la parte de las conductas y también las emociones. O sea, el límite no solamente son para Magda, considerando lo que nos dice la literatura, los límites no solamente son externos, sino también son los límites internos. Y para mí, esos límites internos habían sido de lo más complicado, porque lo que sí sabía era irme, era ser escurridiza, era evadir. Pero ¿de qué servía que yo evadiera, que ya no estuviera en el espacio, en el lugar donde no me sentía confortable, si mi cabeza, si mis pensamientos y si mis sentimientos estaban vueltos locos? O sea, no lo veía, lo que en alguna vez compartieron que era el contacto cero, ¿no? El contacto cero, pues no solamente era alejarme de la persona, establecer ese límite físico. No te veo, no interacciono contigo, pero te vengo cargando, pero te traigo cargando en un costal en donde traigo a todos mis muertos vivientes, con todos los que tengo el resentimiento en el ojo, el enojo, la rabia, el coraje. Entonces, ¿qué acontece? No te veo, no interactúo contigo, como era el caso con mis exparejas, pero estoy revisando redes sociales, estoy checando si estás en línea, estoy checando cuánto tiempo, cuántos segundos, cuántos minutos, cuántas horas estás conectado y hasta llevaba una bitácora, ¿no? De en qué momento te conectaste y en qué momento estás fuera de línea y si publicaste algo en redes sociales y si alguien sabe de ti, o sea, ¿cuál límite? Ahí no había ese famoso contacto cero. El contacto cero es alejarme, no te veo, no interactúo, pero también no te cargo. Entonces, era una locura cuando yo llegué a CODA. Aprendí en CODA que estos límites son, como lo dice la literatura, para mi seguridad personal, para mi bienestar y para mi autorrespeto. Fíjense, seguridad personal para mi bienestar y para autorrespetarme. ¿Y cómo podía autorrespetarme? Primero, si no me autoobservaba, si no me autoconocía,
Y en el momento en que yo me autoobservaba, paso uno, en donde me ponen de frente esos patrones de codependencia y me dicen, a ver, aquí están tus patrones de codependencia, Magda. ¿Cómo has hecho para dejar de intercambiar sexo por compañía, ni siquiera por amor? ¿Cómo has hecho para dejar de controlar? Entonces, si no te autoobservas, autoconoces, pues menos te vas a poder autorrespetar y autocuidar. Entonces, desde el primer capítulo, desde el primer paso, la literatura ya me estaba hablando de estos límites, pero no los quería ver. ¿Por qué? Pues porque traía toda una historia que les acabo de comentar de una manera muy breve y que para mí era eso, eran los famosos límites. Entonces en CODA me dicen, no, los límites son para ti. Y en la medida que vas avanzando en el programa, vas a ir adquiriendo fortaleza para no autosabotearte, para respetar los límites que yo me puse. No son los límites que me puso el padrino, la madrina, no son los límites que me pone el grupo. Porque en los grupos se manejan estas situaciones de límites de una manera bien sutil, ¿no? Cuando hacía un servicio, es que compañera, ¿qué crees? Les estás poniendo 80 cucharadas de azúcar y solamente son 8. Ten mucho cuidado en cuidar los recursos. Oye, pero el compañero me está, sí, pero tú estás sirviendo el café así. O sea, límites así, súper sutiles, ¿no? Pero al final, pues no eran límites. En los grupos también se maneja este tema de los límites o de los pseudolímites. Entonces, ¿de qué manera? Me dice la literatura, la manera que vas avanzando en el programa, vas a adquirir fortaleza para no violar tus límites. Tienes que ser fiel a lo que estableces. Hoy decía nuestra reflexión del día, hoy me voy a poner una meta porque cada año, desde que estoy en CODA, establezco una meta. Y en la medida en que yo soy fiel a esos límites, de ese tamaño va a ser mi gratificación. Los límites no son murallas, no son esas murallas que no hay nada que las traspase. Los límites no son esas murallas que no las mueves, que no interactúas, que no te hacen reflexionar. Son membranas, para mí son esas membranas. Son fronteras en donde el principal componente, como lo comenté, y lo dice nuestra litera, es el autorrespeto. De esa manera en que yo me autorrespete, voy a poder establecer un proceso de comunicación sana con los demás, de empatía, de compasión. Voy a vencer el miedo y voy a poder llegar a procesos de negociación con las otras personas. Pero para llegar a eso, tengo que entender cómo venía y de dónde, cómo aprendí a poner límites. Y que una vez, cuando empezaba en CODA e intentaba poner un poco de límite, ¿saben cómo me sentí? Y era otro de los cuestionamientos que les platiqué al inicio. ¿Saben cómo me sentía? Me llenaba de miedo, me daba miedo decirle al hombre que en ese momento estaba compartiendo un espacio de su vida conmigo, decirle, hoy no puedo. ¿Cómo que no? Y si le digo que no puedo porque no quiero ir, porque no me gusta estar en ese grupo, porque no me gusta la convivencia con esas personas, porque no me gusta cómo comen y lo que comen, no me gusta vestirme como ellos quieren que yo me vista, con una chamarra de cuero, con unas botas para subirme a una motocicleta. No, pero no le puedo decir que no, porque si le digo que no, y si me deja, y si ya no me llama, y si ya no viene, bueno, la próxima vez entonces ya invento algo para no ir. O el día que ponía un límite le decía, oye, es que hoy no los voy a acompañar, hoy me quedaba, pero me quedaba sufriendo. Y si ya no regresa, y si se encuentra otra, o cuando lo típico,
Yo como codependiente, Magda codependiente, pues me encanta rescatar. Les he compartido que yo soy ajonjolí de todos los moldes, naricita pronta, metiche para acabar, ¿no? Tan claro. Y si alguien tenía alguna deuda económica y me pedían dinero, pues por supuesto que era la chiquera más rápida del barrio, ¿no? O de la familia. Y lo que necesitaban. Incluso me decían, es que eres de las personas que se quita el bocado de la boca para dárselo, te quitas la camisa para cubrir a otros. Pues sí, soy codependiente. Entendí después que era necesitaba que me necesitaran. Me encantaba rescatar, aunque en eso se me fuera lo poco material o económico, la fuerza, la energía, el amor. Entonces, cuando empezaba y me pedían dinero, yo les decía, yo decía, ¿no? No, ya no voy a prestar dinero, no voy a prestar dinero. Y cuando me lo pedían, no, es que fíjate que tengo que pagar A, tengo que pagar B, tengo que pagar C, tengo que ir acá, no tengo dinero. Entonces después dije, ¿pero por qué? O sea, no te presto, es no te doy, porque tengo que ser fiel a lo que yo estoy trabajando. Porque en la medida en que yo vaya poniendo esos tabiques, esos límites, en la medida que vaya haciendo esa membrana más gruesa, ese límite es mucho, va a ser como esa fortaleza. Y hoy me piden 8,000 pesos y les digo, no, te regalo 80 pesos si quieres, o te regalo 100 pesos, o te regalo 500, pero no te voy a dar 8,000 pesos. Es que, ¿por qué? Porque no te voy a dar. Hoy no tengo que decir porque tengo que pagar las cuentas, las otras cuentas, las tarjetas, la casa, la hipoteca. No, deja de dar explicaciones, Magda, y solo di no. Pero no ese no desde el encabronamiento, no desde la sumisión, no desde el miedo, sino no desde el autorrespeto. Y nos dice, la medida que permita que vayas estableciendo estos límites, vas a ir adquiriendo fortaleza. Y esa fortaleza, pues es a través de todo el programa. En los 3 primeros pasos, ¿no? Primero identifico mis conductas codependientes, cuáles son mis obsesiones, cuáles son mis compulsiones, y el programa también en el segundo paso me lleva de la mano para tener un nuevo poder superior, que en mi caso es Dios. Y en el tercer paso, con la fe y la confianza, dejo mi vida y mi voluntad en manos de Dios, en manos de mi poder superior. Y ahí es en donde yo digo, Dios, las circunstancias que tú me pones son porque es tu voluntad. Y aquí estoy. Y cuando paso a hacer un trabajo intenso de 2 años y medio, de cuarto y quinto paso, cuando identifico, ¿no? A través del estudio de pasos en la fraternidad, de esos trabajos que hice de cuarto y quinto paso, pero sobre todo de la mano, como lo dice el programa, que en ocasiones se requiere el apoyo de profesionales o de un psicoterapeuta. Fueron 2 años y medio en donde entendí, en donde comprendí, en donde vi que era lo que yo tenía que hacer. Entendí las raíces de esta codependencia, entendí por qué aplicaba la ley del hielo, entendí por qué estaba tan enojada y tan encabronada esa nena, esa niña, y entonces empecé, ahora sí, todo este proceso profundo de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Y ahí es, en este trabajo intenso, cuando tuve que ser por libertad y por decisión, tuve que ser huérfana voluntaria.
porque empecé ahí a tener confrontos conmigo, a decir, es que mis papás, ¿no? Sobre todo mamá es una persona manipuladora. Entonces, si mamá quiere flores rojas, hay que comprarle flores rojas porque ella quiere flores rojas. Y si son flores rojas, rosas, pues hay que comprarle flores rojas, rosas, ¿no? El tipo de flor, la rosa. Y si las quiere con tallo largo, o las quiere de invernadero, las quiere... Una locura. Y como yo soy complaciente, pues yo voy y la complazco. Entonces, el día que no le compré las rosas rojas de tallo largo de invernadero, un lío. Y yo me empecé otra vez a sentir mal. Y entonces fue ahí el trabajo de, en este momento, hazte para atrás, no desde el enojo, no desde el encabronamiento, no desde la rabia, tampoco de la angustia y tampoco de, hijo, ¿y qué va a pensar? ¿Y qué va a pasar? Y desde el miedo. Simplemente, como dice la literatura, para tu autoprotección, para tu autocuidado. En ese momento de mi vida, compañeras, compañeros, no me convenía por mi proceso de recuperación estar cerca de ellos. Y es muy diferente lo que aprendí en casa de que si no hacía lo que ellos querían, ¿no? Esa niña entonces era castigada. Y entonces ahora ya no me alejaba desde ese enojo, sino hoy no puedo ir a esas reuniones. Mamá, papá, lo siento, gracias por la invitación. Pero ¿qué va a pasar si tú siempre vienes, si tú eres, porque además, pues, mi poder superior, ¿no? En muchos años, pues fue el dinero. Mi lema era el que paga manda, ¿no? Y el que, y dime cuánto tienes. Eh, eh, Tremendo, ¿no? Entonces, y ahora que no vienes, ¿quién va a comprar? ¿Quién va a ordenar esto? ¿Quién va a hacer esto? Lo siento, lo siento. Y compañeros, hoy se los digo tranquila, pero me costaron lágrimas, me costó llorar. Fue un sentimiento de culpa, de decir, ¿qué va a pasar? Que soy una desgraciada, ¿por qué los estoy abandonando? Si son mis padres, si ellos confían en mí, si ellos están alertas o atentos de lo que yo haga, de lo que yo diga, ¿qué va a pasar? Y empezaba a entrarme una angustia y un miedo, y entonces aprendí a hacerme responsable de lo que yo siento, de lo que yo hago y de lo que yo digo. Y en este proceso de este trabajo, de los 12 pasos y del trabajo terapéutico, aprendí a abrir las manos, a dar un paso hacia atrás y respetar a mis padres, a respetar y decir lo que ellos piensen, lo que ellos digan, lo que ellos sientan, lo que ellos hagan es su responsabilidad. Pero yo hoy, por mi autocuidado, no voy a ir. Fue difícil, muy difícil, porque entonces, pues fui otra vez, se abren esas heridas, ¿no? Del rechazo. Pues no le hablamos, no le invitamos, no le avisamos, no le decimos. Pero cuando empecé a poner esos límites, mi angustia empezó a bajar, el miedo, ¿no? De lo que hablaba hoy nuestra literatura, el miedo empecé a controlarlo, empecé a identificar. Empecé a sentir, por supuesto, el rechazo aquí, a mí, cuando me rechazan o cuando estoy en una situación donde siento el rechazo, vivo el abandono, me duele la boca del estómago, lo empecé a controlar. Y ahí en este trabajo, cuarto, quinto paso, dijo, claro, así sentía yo cuando yo era una niña, ¿no? Cuando fui abandonada, maltratada, humillada, traicionada. Entonces, bueno, pero ahora Magda adulta es responsable de esto, lo que siento o de lo que siento y me conecta con esa niña y pongo mi límite. Y empecé ahí un verdadero trabajo de poner desde la paz, desde el amor, desde la compasión, desde la armonía,
a decir no. No les gusta, lo lamento. Y lo lamento no desde el valemadrismo, no desde es tu problema y hazle como quieres y a mí no me interesa, si te enojas, no te enojas. No. Entendí que cada quien tenía que hacer lo que quisiera y que se hicieran responsables de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones, y que ya no me tocaba hacerlo por ellos, que ellos son adultos y que son libres para tomar decisiones, y que yo tenía que ser responsable con mis pensamientos y con mis sentimientos. Por supuesto que fui la desgraciada, la ojete, la maldita, la presumida, la creída, la malagradecida, etcétera. Sí, y respeto lo que ellos, cuando hablo de ellos, papá, mamá, mis hermanos, las exparejas, mis compañeros del grupo, los padrinos, los ahijados, respeto. Pero como los amo, tengo que respetar lo que ellos sienten. Y desde el amor, ellos tienen que trabajarlo, no yo. Porque como codependiente, yo me hacía cargo de lo que los demás sentían, de lo que los demás decían, de lo que los demás pensaban, como codependiente. Pero en mi escasa recuperación aprendí lo que me enseñó el programa y el proceso terapéutico es abre las manos, deja que la gente sea como quiera ser. Ese no es tu problema. Y hoy, si piden dinero, si necesitan ayuda, te invito a comer. Te puedo, si necesitas ir a algún lado, te puedo llevar, si es por el rumbo en el que yo voy y te dejo, pero no te llevo hasta China, aunque yo no vaya a China. Es sí, sí, tengo que estar alerta y receptiva porque es muy fácil que yo me vaya del otro lado. Es mucho más fácil que caiga nuevamente por el tema del miedo, del que dirán, del si ya no me aman, del si ya no me quieren, del si no me van a reconocer ahora, ¿no? Porque el hecho de no tener límites, el hecho de ser metiche, naricita pronta, el hecho de ayudar y salvar a todo mundo en el fondo, aprendí que era por ese reconocimiento. Y aprendí también a poner esos límites físicos, esos límites externos de los que les comentaba al principio, en los límites en el sexo. Alguna vez, cuando era muy joven, y pueden hacerle, hace muchos años, me dijo una señora, estaban ahí como parejas, y me dijo una vez, ¿qué crees, Magda? El sexo aburre. Y yo decía, esta no sabe lo que es el sexo, ¿no? No, pues el sexo aburre. Y a veces, alguna vez hablé también del tema de sexualidad y sexo, que no es lo mismo, pero, pero el tema del intercambiar el sexo por compañía y no por amor, ni siquiera por amor, sino por no estar sola, era ser complaciente. Y cuando el hombre en turno quería sexo, pues había sexo. Entonces, en CODA aprendí que que no era necesario tener sexo para estar en compañía. También aprendí que no es lo mismo hacer la huelga de piernas cerradas, ¿no? Esta famosa huelga de que como no me compraste, no me llevaste, llegaste tarde, te fuiste con tus amigos, llegaste alcoholizado, te vi los mensajes de WhatsApp, entré a tu Facebook, X. Entonces ahora hago la huelga de piernas cerradas, ¿no? Y te manipulo a través del sexo. Y ese no es límite, ese es chantaje, ese es control, eso es manipulación para mí. Yo hoy puedo decir, hoy no tengo deseo de tener una relación sexual. Hoy quiero dormir, hoy quiero descansar. Tan claro como no decir es que me duele la cabeza, es que está haciendo mucho calor, es que mi menopausia, es que el trabajo, es que el avión se retrasó, es que no, simplemente desde el amor es primero yo y decir, hoy no quiero tener relaciones sexuales. Hoy
deseo descansar. Y esto lo manejo con mi esposo y lo platico con mi esposo. Y no tenemos un tema de confronto por esta situación. Entonces, cuando se habla desde esa certeza de no es lo que quiere el otro, sino lo que yo quiero, y pongo en una mesa lo que yo quiero. Y tengo que escuchar. Y aprendí, les decía, a responder en coda. Me enseñaron a responder y no a reaccionar. Porque cuando yo reacciono, es cuando estoy escuchando lo que no me gusta. Cuando escucho cuando escucho lo que no quiero, cuando no escucho lo que yo quiero escuchar. Y es cuando me violento, ¿no? Y llego a la ira. Entonces aprendí a escuchar. Y es tan valiosa la opinión de la otra contraparte que tengo que respetarla. Pero también en algún momento escuché que en las relaciones de parejas uno es una manzana y la otra pareja puede ser una manzana, una pera, ¿no? Y que hay una relación de interdependencia en donde se puede hablar desde el amor y desde la comunicación y que puede estar en un frutero y no puede eso estar, es un cóctel de manzanas y de peras. Cada uno tiene su personalidad, sus valores, sus sentimientos y son respetados el uno por el otro y el otro respetar también los de su pareja. Y no es lo que yo quiero así, porque ahora yo quiero que todos se pinten de azul y vamos a hacer pitufos todos. No, o yo me quiero pintar de pitufa y voy a hacer pitufa, o me voy a pintar de amarillo y voy a estar histérica. Pero ese es mi deseo. Y mi deseo no te afecta. No te pone en riesgo, que ese es otro tema. ¿Hasta dónde, sin dejar de poner límites, sin tener límites o poner pseudolímites, me puse en riesgo? Yo me puse en riesgo. Entonces, respeto. En esa autoconciencia, en ese autodescubrimiento, decidir esto pone en riesgo mi vida. Tener relaciones de manera fortuita, no, porque pone en riesgo mi vida. De hecho, recién que llegamos a CODA, ¿no? Recomiendan en este momento no te involucres emocionalmente con nadie sexualmente. Mantente serena. Complicado cuando lo único que yo quería, ¿no? Lo único que yo sabía era andar de tarzanera o de, como dicen en el lenguaje salvajemente grupero, ¿no? Andar de una liana con otra, en otra y en otra. Entonces, de repente, quédate quieta, no aceptes ahorita ningún tema que te vincule con el sexo, que te vincule emocionalmente en esta situación de apego con alguien, era complicado. Pero cuando pude estar por años sin pareja, qué bonito, qué bueno. Y no pasó absolutamente nada. Se acercaron parejas, sí, o intentos, personas, se acercaron hombres, no parejas, se acercaron hombres, sí, y momento, ¿no? Esto no es lo que yo quiero. Yo me hice una promesa, no un hombre alcohólico en mi vida, a partir de que hice mi trabajo en CODA y empecé a ver cómo es que yo me vinculaba con este tipo de hombres, ¿no? Que son los hombres en los que yo aprendí a vincularme en mi infancia, alcohólicos, drogadictos, infieles, maltratadores, irresponsables, sin trabajo. Cuando empecé a ver a CODA, los empecé a identificar, dije, aquí esto no lo quiero para mí. Límite. El límite de ellos no, porque ellos podían ingresar a mi vida y hacer lo que yo les permití hacer. No, esto no lo quiero para mí. Hoy aprendí en recuperación a cuidarme, a cuidarme, a no involucrarme sexualmente con cualquier persona. Aprendí, por supuesto, a poner estos límites para mí. Y algo que me encantó es
el autorrespeto por mis límites. Y hacían un símil y decían, si Magda hoy se duerme y sabe que la frontera de Estados Unidos es Sonora, Arizona, el día de mañana que despierte Magda, pues la frontera con Estados Unidos en el estado de Sonora no va a estar en el estado de Zacatecas, va a seguir en el estado de Sonora con Arizona. Ok, entonces mis límites son en la medida en que yo los respete. En recuperación aprendí también a ser responsable de mis actos, de mis acciones, de mis sentimientos. Que no es, me dijeron una vez cuando yo decía, es que me golpeó, me robó, me humilló, me abusó, me dijo, quítale el me, quítale el me. Acepto hoy que todo eso fue porque yo lo permití. En CODA, y este programa es hermoso, compañeras, compañeros, porque hoy también hablaba en nuestra reflexión diaria desde el amor. En CODA aprendí a ser amorosa, pero no para ganarme el reconocimiento. Aprendí a hacer un servicio con amor, porque yo sé que a quien más sirve es a mí. En CODA aprendí a amarme. En CODA aprendí a perdonar a papá, a perdonar a mamá, a perdonar en general. Aprendí en CODA a aceptar a que también soy amada, y esto habla de las promesas, ¿no? Porque yo no me sentía digna de merecimiento, yo no sentía que merecía. A mí me enseñaron todo lo contrario, que para que yo mereciera me tenía que granjear y tenía que hacer y tenía que desprenderme para que me dijeran qué buena eres. En CODA aprendí a identificar mis temores, a identificar mis vergüenzas, mis resentimientos, mis miedos, y en CODA aprendí a enfrentarlos. Tal vez al principio, pues sí, desde la evasión, desde el enojo, desde la ira, ¿no? Desde el separarme, desde el famoso contacto cero y estar viendo si estaba en línea, no estaba en línea, si chateaba, si le llamaba, y si no le quería llamar, no le llamaba. Y yo decía, no, 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 ese es límite, ¿no? Dice en el segundo paso, dice, por más que hagas oración, ¿no? Si no te alejas de la fuente que te provoca la obsesión y la compulsión, de nada va a servir. Y a mí lo que me generaba mucha obsesión y compulsión, y seguramente a ustedes no, pues era el celular. Entonces, yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque yo quiero hablarle. No, pero yo dije que no le voy a hablar, entonces no le voy a hablar, no le voy a hablar, no le voy a hablar. Y a los 5 minutos, sí, pero sí le tengo que hablar. Y entonces era una situación de obsesiva, de compulsión y de obsesión. Y cuando le hablaba y entonces ya ahí rompía el límite, bueno, pues ya que rompí el límite, ya que le hablé, pues le voy a hablar, y empezaba la compulsión y le hablaba no 70 veces, compañeras, compañeros, le hablaba 700 veces hasta que me contestara. ¿Y saben cómo me sentía después? Otra vez enojada, resentida, con coraje, con odio. Dice, pero ¿por qué soy tan pe? ¿Por qué no respeté? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no? Pues porque en la medida que vaya avanzando en el programa, mi fortaleza y mi fe en Dios, en mi poder superior, eso me va a dar fortaleza para hacer las cosas. En ninguna parte del programa yo he leído que agarra un látigo y date de latigazos en la espalda, o castígate, o escribe en un cuaderno y di que eres la más pendeja, la más inútil, la más... No, programa me habla desde el amor. Aprendí, por eso los límites amorosos. Aprendí primero a ser amorosa conmigo, aprendí a tratarme bien, aprendí a cuidarme, aprendí a aceptarme, y en esa medida autoconocerme. Aprendí a que soy una mujer digna de amor, de compañía, de respeto, de confianza, lo dicen nuestras promesas. En esa medida, ¿no?
Cuando estoy fortalecida y en la fe de Dios, es cuando empiezo a poner límites. Y siempre, 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 ¿no? Hoy, a través de de estas experiencias que he tenido en Dios, yo digo, Dios me da lo que me gusta, lo bueno, perdón, Dios me da lo bueno y lo que no me gusta. Y cuando hay una situación que no me gusta, no es que sea mala, simplemente no me gusta y cómo la voy a enfrentar. Y hoy pongo límites. Hoy, si estoy con mi esposo en alguna situación y veo que llega alguna mujer e intenta abrazarlo y yo no voy a ponerle, como fue hace poco que tuvimos la oportunidad de estar en una convivencia, yo me paré y le dije a la mujer, quítate, ¿qué te pasa? Es mi esposo, es mío y ahorita nos vamos a golpear. No, no. Yo dije, ellos son los que están en esa situación. Sí estoy aquí, pero él sabrá cómo resolverlo. Ese es un tema de él, no es mío. Cuando tuve oportunidad de hablar con él, yo le dije, ¿esto qué pasó? No me gustó. Y por favor, si vas a hacer algo, dime. Y si no vas a hacer nada, en lo sucesivo, yo no estaré ahí y no porque esté enojada, simplemente porque no me gusta estar rodeada de estas personas. Mi esposo lo entendió bien, fluimos, no enojo, no reproches, no encabronamiento, a hablarlo. Eso era muy complicado para mí. Entonces, hoy afortunadamente, ¿no? Puedo ser capaz, sí, de hablarlo desde el amor, sí, de hablarlo desde la paz, sí, de hablarlo desde lo que yo estoy sintiendo, sí, porque soy un ser valioso, les parecía, soy un ser que puede hoy hablarlo. Hay muchas cosas que no me gustan, claro, y esto aplicarlo en los grupos y también retirarse, ¿no? Y ser huérfanos de grupo o retirarse de un grupo porque conozco historias. Es que es mi grupo donde nací, como es mi grupo donde nací, pues ahí me quedo. No, también hay que saber decir no y me voy a otra casa y me voy a otro grupo y me voy a otro lugar donde me puedan cobijar. Hoy respeto las decisiones de los demás, respeto a mi hijo, le puse un límite a mi hijo cuando él tenía 28 años y llegó alcoholizado y le dije, esto que tú estás haciendo no me gusta, porque te pones en riesgo tú y me pones en riesgo a mí. Te amo y porque te amo, hijo, tienes un mes para que te vayas de la casa. Te amo. Pero si vas a estar alcoholizado, yo no quiero tenerte en mi casa y además yo hago hombres, ¿no? Yo le dije, yo hice un hombre y tienes 28 años y yo no quiero que tengas 40 años y sigas viviendo con mamá. Por favor, tienes un mes. Compañeras, compañeros, por supuesto que fui criticada, mala madre, ¿qué te pasa? La abuela, mi nieto, mi hijo, mi chiquito. Sí, ma, le puse un límite a mi hijo, y lo invité a que se fuera a vivir su vida. Así lo hizo. Y hoy, por la gracia de Dios, mi hijo pronto va a ser papá, voy a ser abuela, mi primer nieto de mi único hijo, y es un hombre responsable, es un hombre amoroso, y hoy lo escucho y también le permito. Cuando estuve muy enferma de COVID, había una situación y voltea y me dice, mamá, no me gusta cómo me estás hablando. Ah, caramba. Mi hijo puso un límite, ¿saben? Un límite a su mamá, pero lo puso desde el amor. Mamá, no me gusta cómo me estás hablando. Tienes razón, hijo. Perdóname y modifiqué mi actitud. No solamente fue el perdóname, no solamente reparé en ese momento el daño y modifiqué mi actitud. También hay que saber, ¿no? Poner, también respetar a los demás. Pues con esto concluyo, ¿no? El camino, siempre recuerdo esa frase de papá que nos decía, el camino es largo y para mí el camino de la recuperación, como se los dije al principio, es un camino de toda la vida. Tengo que estar atenta, tengo que estar receptiva, pero sobre todo
tengo que estar eh, consciente y consciente desde el amor. Con la meditación, la oración me ayuda a tener mi mente en paz o lo más calmada que se pueda y poder tener un corazón compasivo para poder escuchar a los demás y para poder apoyar no desde la codependencia, sino desde lo que sanamente puedo dar. Dice un adagio que no basta que haya luz para que la lámpara se encienda, se requiere encender la lámpara para que haya luz. Esto es un símil de no basta con que haya un programa de 12 pasos, se necesita aplicar el programa es de todos los días, es de cada momento y es en todos los momentos de mi vida. Yo les doy las gracias por su escucha y quedo atenta y le agradezco a mi poder superior haber hecho el servicio esta noche. Gracias. Eh, pues muchas gracias. Yo les voy a pedir un aplauso para la compañera, si quieren abrir sus micrófonos o con su reacción de aplauso, le podemos poner aquí una reunión, un aplauso por compartir su experiencia, su fortaleza y su esperanza, aparte de su tiempo. Muchas gracias, Magda. Pues ahora es el momento, compañeras, compañeros asistentes, de las preguntas. Tenemos pues el chat para escribir o bien pueden abrir su micrófono. Si levantan la manita, pues les doy la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. Bueno, pues en lo que se animan, yo voy a hacer pues una pregunta. Bueno, de hecho tengo como dos. Igual y a lo mejor puedan parecer muy obvias, pero las quiero hacer porque sí son cosas que este tema me pareció muy interesante y te agradezco mucho, me regaló mucho. Tengo ahora una hija adolescente y me está costando mucho trabajo no establecer el mismo tipo de límites que pues a mí me establecieron, ¿no? De repente, sin embargo, me siento como sin herramientas como para no repetir esa historia porque la enfermedad codependiente, pues en algún momento escuché que es muy específica y el programa pues, te da mucho, ¿no? Pero pues bueno, por eso me regala mucho. Y entonces, una primera pregunta es así como, bueno, ¿por qué será que siempre cuesta mucho o se cae mucho uno en la tentación de pues de traicionarse a uno mismo, de no ser fiel a uno mismo? O sea, tú desde cómo lo has vivido, como, ¿por qué piensas? Porque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Incluso entender esa parte, en qué momento me estoy siendo fiel y eso es clave, como tú decías, para nuestra recuperación. Esa es una. Y la otra, esta parte es que hablamos de aceptación y aceptación. Yo, por ejemplo, tengo problema con aceptar. He ido trabajando a partir del programa la aceptación, por ejemplo, de mi físico, ¿no? Pero todavía bailan en mi cabeza la idea de, ¿y por qué no me hago una cirugía, no? ¿Y por qué? O verme, ¿no? De determinada manera, digo, "Ay, no, no me gusta mi imagen y eso lo traigo desde niña, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo has trabajado esa parte? Por ejemplo, no hablaste de tu físico, pero ¿cómo tú lo trabajaste con el programa, con las herramientas del programa? Gracias, eso sería. Sí, gracias a ti. No ser fiel, ¿no? Y parte de nuestro logo justamente dice autoconocimiento, respeto a ti mismo, ¿no? Serte fiel. ¿Por qué? Porque yo identifico dos temas ahí. Bueno, uno, el principal creo que a mí me pasaba, sin duda, era el miedo. O sea, en el fondo hay un enorme miedo ¿a qué? A quedarme sola, a no ser suficiente, al que dirán, ¿no? Ay, no tienes madre, porque sacaste a tu hijo de la casa, todo el mundo con el dedo acusador, el dedo que juzgaba, el dedo que señalaba, ¿no?
Entonces, para que no me diga nada, pues mejor aquí tengo a mi niñito de 50 años aquí en la casita. Bueno, no tiene 50, ¿no? Pero aquí lo tengo para que no me diga nada, porque yo no te eduqué así, no, me educaste peor, ¿no? Me decía gracias, una vez me decía mi papá, gracias a que como te educamos eres lo que eres. No, papá, a pesar de cómo me educaron, a pesar de cómo me educaron, hoy puedo vivir de una manera diferente y no sobrevivir. Entonces, el punto era, por un lado, el miedo. Por eso es autoconocimiento. O sea, ¿a qué tengo miedo? ¿Cuál es ese monstruo de 11, de 7, de 9 cabezas a los que me estoy enfrentando para poder atacarlo? Autoconocimiento, porque si no, estoy como el perro que se quiere alcanzar la cola, doy vuelta, estoy en mi grupo, me amadrino, me apadrino, hago servicio, vuelvo al grupo, hago servicio y leo el programa y lo vuelvo a leer y lo racionalizo y estoy dándole vuelta y vuelta y vuelta. Cuando no está ahí, el programa me dice, hey, aquí están tus patrones de codependencia, primer paso, a ver, ve, estás controlando, estás, estás con actitudes de sumisión. ¿Qué de esto estás haciendo? La aceptación, ¿no? Primero admito y acepto. Y la admisión es nada más la puerta de entrada, pero la aceptación requiere de una profunda fortaleza. Y va a la segunda parte, que para mí algo que trabajé fue autoestima, porque mi autoestima, y lo dicen nuestros patrones de codependencia, cero autoestima. Como era tan bajo mi autoestima, compañeras, compañeros, pues yo era una botarga de soberbia. Es decir, ¿no? Veía a todos orejones chiquitos y pendejos por arriba, así, por abajo de mi hombro. Porque en el interior me sentía tan poca cosa y valía tan poco para mí que tenía que demostrar. Algo con lo que esa soberbia se incrementó fue con estudios, 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 diplomas, 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 diplomas. Y esa era mi fortaleza. Hoy todos los cuadritos, los diplomas, todo eso está guardado en el cajón. No los necesito. Solamente mi fortaleza es mi poder superior. Y empecé a aceptarme. Sí, tengo canitas o canotas, pues si me da tiempo voy y me hago mi retoque, mi cabello, ¿no? Me hago mis tratamientos, cuido mi alimentación, porque esa es otra cosa que me dice el programa, autocuidado, cuídate, ¿ok? Sí me acepto, pero tengo que comer de una manera sana. Entonces me tomo mis suplementos alimenticios, vitamínicos, como desayuno, ceno, hago mis comidas. Por cuestiones de trabajo tengo que viajar mucho, entonces procuro estar ingiriendo muchos líquidos también. O sea, cuido, hago ejercicio, hago deporte. Como codependiente, o Magda codependiente, entre mis patrones de codependencia era trabajar, trabajar, trabajar. Primero estudiar, 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 después trabajar, trabajar, trabajar. Era excelente trabajadora, excelente trabajadora. Me traía trabajo a casa, eran las 2 de la mañana, seguía trabajando, a las 5, 6 de la mañana ya me estaba cambiando, córrele a la oficina, sábados, domingos. Hoy mi esposo me dice, quiero a mi esposa, quiero estar con mi esposa. Y yo también quiero estar con mi esposo. Entonces sí, no me gusta mi físico, a ver qué no me gusta, pero a mí que no me gusta, no a los demás, porque además a mí me decían la bule bule, porque estaba gordita de niña, me decían la borrega y odiaba mi cabello. Mis primos de niña me decían, ay, la borrega. Bueno, odiaba mi cabello y amo mi cabello, amo mis chinos. La bule bule, panza de hule. Ustedes no se acuerdan de esa canción porque son muy jóvenes, pero yo, sí, bule bule, panza de hule. Y entonces crecí con el tema de gorda. Estoy así, así me gusto, así me amo, pero empecé a trabajar mi autoestima, mi autoestima.
es aceptarme como soy. Y autocuidado es cuidarme, cuidar mi salud. Si tengo hígado graso, ¿no? O si tengo grasa visceral por arriba de lo que marca el estándar, pues tengo que cuidarlo. ¿Cómo? Si se me desarrolla diabetes o hipertensión o triglicéridos altos, yo por lo menos una vez al año, cuando empiece el año, tengo una meta y me hago mis estudios generalizados, todos los estudios perfil de mujer y todos mis estudios de sangre. Autocuidado. Si sale algún parámetro elevado, inmediatamente busco el apoyo de un profesional. Es empezar, ver para mí y dejar de darle a los demás, porque antes ese dinero, pues yo lo gastaba en los demás, en paseos, en viajes, en lo que se les atorara, salvando a medio mundo, ¿no? Hoy no, hoy ese dinero lo invierto para mí. Y así como estoy, lo dicen las promesas, soy una criatura perfecta, soy hija de Dios, soy la hija consentida de Dios. ¿Por qué? Pues porque es mi Dios, nada más, cada uno tenemos nuestro Dios. Y así me acepto, así. Y cuando hay algo que no me gusta, identifico. Y siempre, sin fallar, regreso a mi infancia. Regreso, ahí está donde me dijeron gorda, ahí es donde me dijeron piojosa, ahí es donde me dijeron apestosa, ahí fue, ok, pero ya he trabajado mucho ese tema y hoy abrazo y hoy como adulta responsable digo no, y se los he comentado, yo no cambiaría ni una coma de mi infancia. Aprendí a través de este hermoso programa a aceptar y a perdonar a mis padres. Fue un trabajo profundo, sí, pero hoy los amo, pero ese es otro tema. Pero es en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias, te agradezco la respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, compañeras? Sí, Es el compañera, momento. quisiera, Adelante, ujú, Luisa. ¿Luisa? gracias. Sí, Sí. bueno, quisiera preguntar a la compañera de los límites, ¿en dónde es que se empiezan? Porque pues yo tengo un hijo, ya también es adulto, em, y, y pues él tiene problemas también emocionales, está en terapia, y a veces no sé en qué momento yo o hasta qué yo puedo apoyarlo y no, porque en realidad él ahorita pues no está su papá murió, prácticamente se ha quedado, ahorita vive con mi hija y bueno, yo no estoy a su lado, pero de todas maneras siempre emocionalmente trato de estar con él, ¿no? Pero a veces estoy apoyándole también en sus terapias porque pues él tiene, no sé, no me acuerdo cómo es lo que tiene pánico a las personas o a estar en lugares cerrados, tuvo que dejar los estudios. Entonces ahora está en una terapia, ¿no? Y a veces me siento hasta culpable, ¿no? De no estar, pero sé que eso solamente es mi enfermedad, mi codependencia, pero no sé cómo trabajar eso con él, ¿no? De no dar más de lo que se debe, pero en este caso muchas veces lo veo que no puede, ¿no? O sea, es mi percepción. Sé que tal vez él no se ve así, porque a pesar de todos sus miedos, él pues sale y trabaja con su carro, hace sus movilidades, pero luego se frustra, ¿no? Entonces a veces quisiera entrar yo ahí a solucionar las cosas, pero no sé. Esto de los límites me cuesta muchísimo, compañero. Entonces, escuché acerca del hijo y a veces eh, lo único que pude hacer es dividir la casa para que pues tuviera independencia tanto mi hija que ya está casada como él ahora que está soltero, ¿no? Pero, eh, pero pues no es como decirle hoy salte de la casa y anda, ve y alquílate un cuarto, pues no, porque no tiene él eh, tal vez los medios, ¿no? Yo realmente lo veo como una persona
indefensa emocionalmente o no sé cómo se diría, pero cuesta mucho a veces tener claro mis límites con respecto a él, ¿no? Gracias, compañero. Sí, Luisa, fíjate que, digo, aquí no se dan, en CODA no damos consejos, ¿no? Se comparte solamente la experiencia, fortaleza y esperanza de manera personal. Para que yo lograra poner límites a mi hijo, pues fue todo un trabajo con con la madrina, un trabajo asistiendo a mis juntas, escuchando a mis compañeras, a compañeros, ver esta situación de reflejo, ¿no? De espejo, escuchar qué habían hecho y qué funcionaba, porque no necesariamente lo que a mí me funciona le funcionaba a mis compañeros, a mis compañeras, pero también fue el trabajo psicoterapéutico. Para mí ahí fue la herramienta más importante, ese apoyo y ese acompañamiento de mi psicoterapia que hoy trascendió y que está con Dios, yo creo. Él no creía en Dios, pero yo digo que está con Dios. Eh, ese trabajo fue lo que me dio fortaleza. Pero también algo de lo que aprendí en grupo es que tenemos a veces situaciones de tipo con familiares, con parientes, el tema de los hijos. Si el hijo tiene un trastorno de naturaleza psiquiátrica, pues ahí es complicado dejarlos solos, ¿no? Porque ahí sí están con un trastorno que requiere tratamiento especializado y hay que acompañarlos, ¿no? O sea, es el acompañamiento, eh, pero, pero que haga su parte. Me compartía una compañera, oye, es que mi papá es alcohólico y ya lleva 40 años de alcohólico y me pidió dinero y ahora, pues le di dinero y ahora se lo quiero regalar y se soltó a llorar. Le dije, bueno, pues tu papá es un enfermo de muchos años y te pidió dinero prestado o que se lo regalaras, no, pues prestado, pues lo prestado es prestado, entonces pues, se lo tendrás que cobrar, ¿no? Es decir, aquí es, si mi hijo tuviera, y lo pongo en un escenario hipotético, una enfermedad de tipo psiquiátrica, no psicoemocional, sino de fondo psiquiátrico, y requiere el tratamiento de un especialista, pues hay que acompañarlo, ¿no? Ese cobijo, esa compasión. La compasión es tu dolor, me duele, pero es tu dolor. Entonces es complicado. Aquí te platico, a mí que me dio fortaleza el amadrinamiento y me dio fortaleza el trabajo con mi terapeuta. Eso fue bien importante. De ahí que tuve la fortaleza de decirle a mi hijo, adelante. Porque en ese trabajo, pues estoy hablando, mi hijo no era alcohólico, sí consumía alcohol, pero tuve que poner con tiempo un alto. Por supuesto que invade la culpa, sí, pero dije, no, esto es lo que yo quiero y me respeto. Y fue lo que hice. Pero ya desde el acompañamiento y desde esa fortaleza y la oración y la meditación. Pero te estoy hablando, mi hijo, pues no tiene una situación de depresión él era hiperactivo y seguramente va a ser hiperactivo toda la vida y estuvo en control y demás, pero ya hoy no toma ningún tipo de medicamento. Entonces, es funcionalmente tiene una vida funcional y yo también. Entonces, eso es lo único que te puedo compartir, hermosa. Lo demás, creo que hay que buscar apoyo profesional, no solo para él, sino también para mí, ¿no? O sea, en el caso del binomio de la mamá y del hijo, es lo único que podría compartir, hermosa. Gracias. Eh, pues muchísimas gracias. Entonces, veo que no hay más preguntas, algún otro comentario, porque no se nos queda nada en el tintero. De verdad, compañera Magda, te agradecemos mucho una vez más tu compartir con nosotros tu experiencia, tu fortaleza y tu esperanza. Nos llevamos muchísimo, estoy segura, aunque no lo expresan, todas y cada una de nosotros y también nuestros compañeros. Y de veras, pues es un gran regalo. Y bueno, pues que
ahora sí que el poder superior te lo multiplique al 100 por 1 y estoy segura que así será.